Me llamo Hadley y tengo 27 años. El mensaje de voz llegó a las 2:14 a.m. Esa hora en la que nada bueno se anuncia, cuando el mundo está lo suficientemente silencioso como para que el miedo se sienta fuerte. Ni siquiera lo escuché de inmediato. Vi el nombre de mi madre brillar en la pantalla y sentí esa opresión familiar en el pecho, el reflejo de prepararse para el impacto que había definido la mayoría de nuestras conversaciones durante años. Cuando finalmente presioné play, su voz era tranquila, casi ensayada, lo que de alguna manera hizo que cada palabra fuera más hiriente. Estás fuera, no vuelvas, seguimos adelante sin ti. Sin vacilación, sin emoción, solo un veredicto emitido como un informe del tiempo. Recuerdo mirar fijamente la pared después, sin llorar, sin respirar bien, solo asimilando la extraña irrevocabilidad del asunto. Hay algo singularmente desestabilizador en darse cuenta de que alguien que se suponía que era tu hogar permanente ha decidido que de repente estás sin hogar. Lo repasé 2 veces, luego una tercera, como si la repetición pudiera revelar alguna debilidad oculta, alguna mala interpretación. Pero no la había. Era preciso, deliberado, inconfundible. Durante unos minutos me quedé con el viejo instinto de suplicar, de defenderme, de buscar la aprobación que siempre había sido condicional. Pero el agotamiento es un poderoso clarificador. Estaba cansada de negociar por dignidad, cansada de disculparme por existir de maneras que no encajaban con la versión de mí que preferían. Así que en lugar de elaborar una larga respuesta emocional, en lugar de rogar que me reconsideraran, escribí una sola palabra. Vale. Le respondí y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Un gesto simple que me pareció extrañamente ceremonial, como cerrar una puerta que llevaba años azotándose. En fin, el silencio que siguió no fue apacible, pero sí limpio. Y la claridad, una vez que se instala, exige acción. Mis padres siempre habían creído que seguiría siendo predecible, que orbitaría sus expectativas indefinidamente, pero habían calculado mal una variable crucial. Había aprendido las cosas con calma, paciencia, sin dramas. Me había instruido sobre el fideicomiso que había establecido mi abuela, ese que todos trataban como una abstracción lejana, un activo futuro del que se hablaba con vaguedad y cuidadosas omisiones. Asumieron que nunca cuestionaría la estructura, que nunca examinaría los detalles, que nunca me daría cuenta de la influencia que representaba. Pero eso fue precisamente lo que hice. Conocía las cláusulas, los detonantes, los límites de autoridad. Entendía qué podía pausarse, qué podía cuestionarse, qué podía congelarse. Y, lo más importante, entendía el momento oportuno. Esa noche, después del mensaje de voz, algo pasó del dolor a la resolución. Les respondí, vale, entonces pasé página. La frase se formó en mi mente, no como amargura, sino como estrategia. Mientras dormían cómodamente, seguros de su decisión, abrí mi portátil e inicié un proceso que parecía surrealista por su simplicidad. El fideicomiso cerrado, el acuerdo de la casa cancelado, sin gritos, sin confrontaciones, sin declaraciones dramáticas, solo papeleo y permisos ejecutados con precisión quirúrgica. Hay un poder peculiar en actuar sin espectáculo, en alterar el panorama antes de que nadie se dé cuenta de que el terreno se mueve. Al amanecer, los mecanismos ya estaban en marcha, sistemas silenciosos respondiendo a órdenes silenciosas. Dormí 2 horas, no bien, pero lo suficiente como para despertar con las consecuencias. A la mañana siguiente tenía 46 llamadas perdidas y un mensaje de su abogado que decía, «Tenemos un problema grave». Me quedé mirando la pantalla un buen rato, no por confusión, sino por incredulidad ante la rapidez con la que la certeza se derrumba al encontrarse con la realidad. Las mismas personas que antes habían trazado límites tan firmes, ahora luchaban contra ellos. Nunca imaginaron que yo pudiera imponerlos. Escuché de nuevo el mensaje de voz, la voz de mi madre resonando con su fría seguridad, y por primera vez oí algo diferente bajo él. No fuerza, sino suposición. Habían creído que el exilio era un arma que solo ellos poseían. Habían creído que las consecuencias fluían en una sola dirección. Me reí a carcajadas y respondí, no con crueldad, ni siquiera con ira, sino con la calma serena de quien por fin ha comprendido las reglas del juego que se ha jugado a su alrededor durante años.
porque esto nunca se trató de venganza, drama, ni teatralidad. Se trataba de autonomía, de descubrir que la narrativa que te asignaron no es la única disponible, de darte cuenta de que "no vuelvas" suena muy diferente cuando la puerta ya no pertenece a quien la dice. Y mientras mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa, implacable, urgente, casi presa del pánico, supe que algo irreversible había comenzado, no solo para ellos, sino para mí. El mensaje de su abogado se quedó en mi pantalla como una grieta en el cristal, pequeño, pero con implicaciones catastróficas. Tenemos un problema grave. No nosotros, noté, no mi hija, no nuestra familia, solo nosotros. El repentino lenguaje de crisis compartida de personas que horas antes habían declarado que ya no pertenecía. Mi teléfono no dejaba de encenderse, vibrando con una energía frenética que parecía casi irreal después del frío. La irrevocabilidad del mensaje de voz. No me apresuré a contestar. La urgencia suele revelar quién ostenta el poder. Y por una vez, no eran ellos. Cuando por fin devolví la llamada, la voz del abogado transmitía la forzada cortesía de quien intenta parecer sereno en una habitación en llamas. Hablaba con cuidado, eligiendo cada palabra como si fuera a detonar. La dispersión del fideicomiso se había detenido. La adquisición de la propiedad vinculada a los fondos proyectados no podía continuar. Los vendedores habían sido notificados. Los contratos se desmoronaban. Las previsiones financieras se desmoronaban. En pocas palabras, la confianza se había estancado. El acuerdo inmobiliario se había cancelado. El silencio al otro lado de la línea después fue denso, incrédulo. Preguntó si se trataba de un error, un malentendido, una anomalía procesal. Le dije que no, con calma, con claridad, intencionadamente. Hay algo profundamente inquietante en la calma cuando otros esperan pánico. A los pocos minutos, mi madre llamó, luego mi padre, luego ambos, alternando entre la ira y la incredulidad, sus voces oscilando violentamente entre la acusación y la desesperación. La certeza del buzón de voz se había evaporado de la noche a la mañana, reemplazada por un tono, nunca antes los había oído, el sonido de personas que se enfrentaban a una realidad que no anticipaban. «Hadley, ¿qué hiciste?», exigió mi madre. Pero debajo de la indignación había algo más agudo, miedo, no por mí, por las consecuencias. Escuché sin interrumpir, absorbiendo la repentina inversión de roles. Durante años, las conversaciones se habían estructurado en torno a mi necesidad de explicar, defender, justificar. Ahora eran ellos los que luchaban por encontrar equilibrio, luchando por comprender cómo había desaparecido el andamiaje invisible de sus planes. Mi padre intentó primero la autoridad, invocando la obligación, la lealtad, la familia, pero la autoridad sin influencia es solo ruido. Cuando eso falló, el tono cambió de nuevo, más suave, casi suplicante. Hablaron de malentendidos, de palabras dichas con frustración, de emociones a flor de piel. Era sorprendente lo rápido que uno se desmaya. «No vuelvas, seguimos adelante sin ti», transformado en «tenemos que hablar». No alcé la voz, no di discursos, simplemente repetí la verdad que no se habían molestado en considerar. Las decisiones tienen consecuencias, y la irrevocabilidad es un arma de doble filo. Los mecanismos de confianza existían precisamente para evitar la explotación unilateral, para garantizar la equidad, para proteger a los beneficiarios de la coerción disfrazada de consenso familiar. Resultó que mi abuela había comprendido una dinámica que yo apenas ahora comprendía del todo. La congelación no fue sabotaje, fue acatamiento a la estructura. La cancelación no fue venganza, fue aritmética. Aún así, la indignación se apoderó de mí. Mi madre oscilaba entre culparme a mí y culpar al abogado, entre acusarme de crueldad y acusarse a sí misma de estar herida. Pero los hechos eran indiferentes a la emoción. El acuerdo de la casa dependía de suposiciones que ya no eran válidas. La gravedad financiera se había impuesto.
Por la tarde, las llamadas se volvieron más frenéticas, luego extrañamente conciliadoras. Surgieron disculpas, vacilantes, estratégicas, con un hilo de urgencia. Hablaron de reconciliación, de unidad familiar, de empezar de nuevo. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en mi interior. No era ira, ni triunfo, sino claridad. Por primera vez, pude distinguir entre el arrepentimiento por el daño y el arrepentimiento por las consecuencias. Solo uno de ellos había sido escaso. Esa noche me senté a solas con la silenciosa consecuencia. Mi teléfono finalmente se quedó quieto. La tormenta de reacciones se agotó en un silencio incómodo. Reescuché el mensaje de voz una vez más, no para revivir el dolor, sino para anclarme en el recuerdo. No vuelvas. Las palabras habían sido concebidas como exilio, como control, como una línea trazada desde una posición de dominio asumido. Pero el poder construido sobre la suposición es frágil. Solo se necesita una variable inesperada: conocimiento, preparación, determinación, y toda la arquitectura se tambalea. A la mañana siguiente, las negociaciones habían reemplazado a las acusaciones, la urgencia había reemplazado a la certeza, y la narrativa que creían controlar se había reescrito sin permiso. No celebré. No había satisfacción en ver cómo se derrumbaban, solo un sobrio reconocimiento de lo rápido que las relaciones revelan sus verdaderos fundamentos bajo presión. Porque esto nunca se trató de castigarlas, se trataba de negarme a sentirme impotente en mi propia vida, se trataba de comprender que el silencio puede ser fortaleza, que la calma puede ser perturbadora, que alejarse a veces es el acto más decisivo. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, si comprendes el poder silencioso de recuperar la autonomía y reescribir los resultados, entonces ya sabes por qué estas historias importan. Suscríbete a True Revenge Glory para más historias inolvidables de puntos de inflexión, duras verdades y momentos en los que todo cambia.